El balance general y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias es uno de los estados financieros básicos, el cual muestra la utilidad o pérdidas obtenidas en un periodo de actividades, mostrando los ingresos, costos y gastos de gran importancia en diferentes periodos. Además, permite evaluar una gestión gerencial, reflejando los resultados de las decisiones que se han tomado, gracias a la ayuda del flujo de fondos. Hay varias formas de evaluar los resultados a través del balance general y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, pero las principales son el análisis de indicadores, las razones financieras, el estado de fuentes y uso de fondos. Comenzaremos hablando de los indicadores e índices. Los indicadores e índices dan alerta en cuanto tienen cierto valor crítico o con un momento en que las cosas se están realizando de la manera esperada. Es un instrumento de análisis por índice y se conoce también como análisis vertical y horizontal. Cuando nos referimos al análisis vertical, nos estamos refiriendo a los activos totales o a las ventas totales. Y al análisis horizontal nos referimos a los porcentajes que encontramos en el crecimiento de cada rubro o en el periodo. Los indicadores e índices proporcionan un valor y entre otros llamado base, dando una utilidad neta. Se divide por la venta, dando el resultado de lo que llama margen neto. Este tipo de análisis permite visualizar los cambios ocurridos en la estructura del balance general y permite identificar las causas de los cambios relativos a los diferentes rubros. El análisis vertical, como ya mencionamos, es un análisis que demuestra los estados de pérdidas y ganancias en términos de porcentaje. Trata de controlar los gastos generales y en relación con las ventas se puede calcular los indicadores de utilidad que inclusive pueden servir como punto de partida al momento que se quiera tomar la decisión de participar en negocios aislados. Los indicadores porcentuales permiten conocer los niveles de endeudamiento y los niveles de inventario, además del total de los activos. También pretende ir más allá y saber las razones por el aumento de precios o el aumento de la cantidad de inventario, dando una información completa y brindando los valores reales. Hoy les vengo a hablar de la deflactación de cifras. Se deben tener en cuenta elementos como los aumentos en los precios y la actividad. Deflactar una cifra significa expresarla en unidades monetarias del mismo periodo. Aquí se supone que esta conversión puede ser utilizando los índices de inflación. Normalmente se habla de deflactar cuando se expresan cifras en pesos de un año base, futuro o pasado. Sin embargo, aquí se prefiere utilizar deflactar para referirse a cifras en pesos a un año anterior e infladas cuando se requiere a cifras de un año posterior. Análisis horizontal. Tiene como propósito examinar el comportamiento de los rubros financieros. Este análisis permite estudiar el comportamiento de un rubro particular e identificar por medio de otro tipo de análisis los orígenes de las variaciones. El análisis horizontal es más rico y fructífero si se analizan los rubros de manera que reflejen sus verdaderas magnitudes y no necesariamente en términos monetarios absolutos. Por ejemplo, los gastos por mano de obra se pueden medir en términos de salarios mínimos para analizar así su crecimiento. Las ventas se deben medir mejor en unidades vendidas o en toneladas. Las razones de liquidez. Estas razones miden la capacidad de pago que tiene una empresa en el corto plazo en cuanto al dinero en efectivo del que dispone para cancelar las deudas. Si se mantiene un capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para generar el excedente que le permita seguir con el desarrollo de dicha actividad. Las razones de liquidez, en las razones de liquidez tenemos fundamentalmente la razón corriente y la razón de prueba ácida. La razón corriente es igual al activo corriente sobre el pasivo corriente y la razón o prueba ácida es igual al activo corriente menos el activo corriente sobre el pasivo corriente. La liquidez. El concepto de liquidez significa la capacidad que tiene un activo de ser convertido en dinero efectivo al final de un periodo de tiempo.
Los dineros que una empresa consigue se convierten inmediatamente en activos y para que estos activos vuelvan a ser dinero en efectivo se necesitan algunas operaciones adicionales, como caja, bancos, etc. Por ello, la consideración de liquidez se deben tener en cuenta tres variables fundamentales: el tiempo que debe transcurrir para que el activo se encuentre disponible, la calidad de los activos que se van a convertir y el valor que se va a recuperar como dinero en efectivo. La exigibilidad. Para el que evalúa el pasivo de una empresa, una de las consideraciones más importantes que debe tener en cuenta es cuándo y cómo se debe cancelar dicho pasivo. Por ello, cuando se evalúa la solvencia, lo que se necesita determinar es cuándo debe ser la obligación, cuándo debe ser cancelada la obligación contraída y el tiempo en el cual debe abonarse la deuda. Se debe trabajar con el flujo de efectivo y flujo de fondos. Este estado financiero, que por lo general se trabaja con proyecciones, permite al decisor tomar las decisiones adecuadas de financiación o de inversión de excedentes. Rotación de cartera. Este indicador permite mantener una estricta y constante vigilancia de la política de crédito y cobranzas. Se espera que el saldo en cuentas por cobrar no supere el volumen de ventas, pues esta práctica significará una congelación total de fondos en este tipo de activos, con lo cual se le estaría restando a la empresa capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. Se desea que el saldo de cuentas por cobrar se rote razonablemente, de tal manera que no implique costos financieros muy altos, pero que permita usar el crédito como estrategia de ventas. Razones de endeudamiento. Estos indicadores permiten conocer qué tan estable y consolidada se muestra la empresa observándola en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo en el capital y en el patrimonio. Se mide también el riesgo que corre quien ofrece financiación adicional a una empresa y determina igualmente quién ha hecho el mayor esfuerzo de aportar los fondos que se han invertido en los activos, si lo ha hecho el dueño o si es un esfuerzo de terceros. Muestra el porcentaje de fondos totales que ha sido proporcionado, ya sea a corto o mediano plazo. Para una entidad crediticia como el banco, es importante establecer estándares con los cuales se pueda medir el endeudamiento y poder hablar entonces de un alto o bajo porcentaje. Sin embargo, los analistas deben tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la administración de la empresa para generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las deudas a medida que se van venciendo. Las razones de rentabilidad. Estas razones miden el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Estos indicadores son de mucho uso puesto que proporcionan orientación importante para los dueños, banqueros, asesores, etc., ya que relacionan directamente la capacidad de generar fondos en la operación de corto plazo de la empresa. Todos los indicadores están diseñados para evaluar si la utilidad que se produce en cada periodo es suficiente o razonable como condición necesaria para que el negocio siga marchando. Cuando estos indicadores reflejen cifras negativas, estarán representando la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o aún mayor esfuerzo de los dueños si se quiere seguir manteniendo el negocio. Los indicadores de rentabilidad son muy variados. Los más importantes que se estudian son la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre los activos totales y el margen neto sobre las ventas. La rentabilidad sobre el patrimonio es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio neto. La utilidad sobre activos totales es igual a la utilidad neta sobre los activos totales. Y el margen neto sobre ventas es igual a la utilidad neta sobre las ventas netas. Rendimiento sobre el patrimonio. Esta razón se obtiene dividiendo las utilidades finales entre el patrimonio neto de la empresa y en cierta medida de la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. Rendimiento sobre el patrimonio es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio neto, como ya lo hemos mencionado. Por último, les voy a hablar sobre el análisis Dupont. Muchas veces se pregunta a un analista sobre los bajos márgenes sobre
netos sobre las ventas. Esto puede distorsionar el análisis. Es necesario combinar esa razón con otra parte para tener adecuada visión de la situación financiera de la firma. Esto se conoce como el análisis Dupont. Combina margen neto con rotación de activos y se obtiene el rendimiento sobre los activos. Este análisis trata de ser integral porque en estas dos razones se condensan por sí decirlo todas las operaciones de la firma. El análisis Dupont es igual a la utilidad neta sobre las ventas por las ventas netas sobre los activos totales y esto es igual a la utilidad neta sobre los activos totales. Muchas gracias, eso es todo por este lado. Seguimos con el valor económico agregado EVA. Según la lectura indica, la utilidad contable no refleja todos los costos que debe cubrir una firma. Sin embargo, en la revista Dinero y según Bonilla, este es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. También indica que si el resultado del EVA es positivo se crea valor y si el resultado del cálculo del EVA es negativo se destruye valor. De otra parte tenemos el estado de fuentes y usos, el cual es utilizado principalmente por los gerentes de las empresas y también es importante para los bancos. Aquí tenemos el del efectivo, el cual se utiliza para determinar de dónde salió el dinero y en qué se gastó. También tenemos que se utiliza para identificar un rubro del balance general y el estado de pérdidas y ganancias que aumentaron o disminuyeron la disponibilidad del efectivo. También indica que es el estado de pérdidas y ganancias. Se determinan los valores de utilidad, depreciación y pago de dividendos. Aquí también tenemos para calcular la diferencia en el balance general, el cual se hace una comparación entre 2 años diferentes y que todo análisis se realiza con la ecuación básica que es activo igual a pasivo más a patrimonio. De otra parte debemos tener en cuenta que las fuentes de fondos que aumentan el efectivo son aumento de capital, depreciación, aumento neto de cualquier pasivo, entre otros. Pero también debemos tener en cuenta que los usos de fondos que disminuyen el efectivo son reducción neta de pasivos, recompra de acciones de capital, pago de dividendos o pérdidas, entre otros. Seguimos con el capital de trabajo. Se analiza cómo se ha financiado el capital de trabajo con criterios similares al del efectivo. Este análisis se puede realizar excluyendo activos y pasivos corrientes. En el capital de trabajo, la financiación se hace a partir de la operación, es decir, tomando la utilidad y la depreciación. Debemos tener en cuenta que esta información es más útil para los bancos, quienes a través de este análisis verifican si la empresa mantiene un adecuado nivel de capital de trabajo y que el dinero que prestan sí se utilice para lo que se solicitó.